El camino del discipulado no solo nos convierte en oyentes de la palabra, nos compromete con la verdadera acción liberadora del Evangelio. Asumiendo la cruz, manifestamos la ternura de Dios en un amor concreto, cuidándonos como hermanos. Nos ponemos de pie para comenzar la Santa Misa. Gloria
Defiéndela siempre con tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestra vida toma sentido en la intensidad con la que Dios nos ama. Lectura del libro de Job. Job habló diciendo: ¿no es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas la de un asalariado? Como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal, así me han tocado en herencia meses vacíos. Me han sido asignados noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera. Al terminarse el hilo, llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: alaben al Señor que sana a los afligidos. Alaben al Señor que sana a los afligidos. Aleluya, qué bueno es cantar a nuestro Dios. Qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Alaben al Señor que sana a los afligidos. Sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada uno por su nombre. Alaben al Señor que sana a los afligidos. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Alaben al Señor que sana a los afligidos. Entusiasmado por el proyecto de Jesús, el apóstol anuncia el Evangelio sin pedir nada a cambio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos para ganar el mayor número posible. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús continúa el anuncio del reino de Dios a través de gestos concretos de solidaridad con los que sufren, como con la suegra enferma de Pedro. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Feliz
Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: todos te andan buscando. Él les respondió: vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue por toda la Galilea, predicando en la sinagoga de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad, el Evangelio de hoy es continuación del que hemos meditado el domingo pasado. Por eso es bueno recordar esto, que también es escenario del Evangelio de hoy. Jesús y sus discípulos van a Cafarnaúm y decíamos el domingo pasado que Cafarnaúm era el centro de operaciones que eligió el Señor en su evangelización. El domingo pasado lo veíamos al Señor ir a la sinagoga del lugar, leer la Torá, leer la palabra de Dios, sorprendiendo a los que estaban en Cafarnaúm, que decían: ¿de dónde le sale a él? Enseña con autoridad y no como los escribas. Y después, sanando a un endemoniado, salió del lugar, salió de allí. Y entonces, este domingo hoy, el Evangelio nos da este contexto. Santiago y Juan lo llevan a Jesús a la casa de Pedro y de Andrés. De hecho, la familia de Pedro, de Andrés, de Santiago y de Juan son de Cafarnaúm, son de esa ciudad. Lo llevan a la casa de Pedro, como si fuese natural eso. Y aquí quiero hacer una relación que no es casual en el Evangelio de hoy. Nosotros creemos que el Papa es sucesor de Pedro y que por lo tanto la casa de Pedro es la iglesia. Allí en el Papa estaría esa piedra
donde Cristo dijo que iba a construir su iglesia. ¿Recuerdan? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso la imagen que me llega al pensamiento del Evangelio de hoy es que ese día Jesús, yendo a la casa de Pedro, santifica la iglesia. Y desde allí, desde esa casa, desde la iglesia, enseña y sana, dice palabras y gestos. Detalle que no quería dejar pasar desapercibido, para que nosotros seamos conscientes de que Jesús sí quiere estar en la casa de Pedro. Otro de los detalles más importantes es que encuentran a la suegra de Pedro, estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Segundo detalle importante que quiero compartir la reflexión. Afuera, muchos enfermos, como dice la palabra de Dios, y esta también, acuden al Señor. Los discípulos llevan al Señor a toda esa cantidad de enfermos que necesita del servicio de Jesús. Ahí está la iglesia, los discípulos, preocupados por la gente de afuera. Y hacen bien. Y por supuesto que si somos iglesia misionera, siempre debemos preocuparnos de la gente de afuera y ocuparnos de ella, anunciando el Evangelio. Eso, de hecho, es una idea principal del Papa Francisco, queridos hermanos. Pero, sin embargo, ocupados muchas veces desde lo exterior, nos olvidamos de los enfermos de adentro. Y así pienso como al pasar nomás, Santiago, Juan, Pedro y Andrés no repararon de que adentro había un enfermo. Se lo dijeron de inmediato. Eso es verdad también. Pero, ¿qué quiero señalar en esta idea? Que nosotros, las comunidades, no debemos olvidarnos de la gente de adentro. Claro que ir al exterior es una vocación la que no podemos nosotros sino obedecer, pero sin olvidarnos de los heridos de adentro, de los necesitados de adentro, de los afligidos de adentro. Muchas veces en nuestras comunidades, gente herida queda como relegada. Y esos que están con nosotros, conviviendo con nosotros el Evangelio. Pero a veces sí somos susceptibles a lo que pasa alrededor. Y muchas veces somos insensibles de esos que están al lado nuestro y que están heridos y que necesitan de nuestra atención. Por eso una iglesia oportuna es aquella que a la misma vez que se preocupa de la gente de afuera, también se ocupa y se preocupa por la gente de adentro, sobre todo de aquellos afligidos que necesitan o una palabra o un gesto de nosotros. Por eso, la segunda idea del Evangelio de hoy, recordando a esta señora, a esta de la familia, a la suegra de Pedro, que adentro de la casa de Pedro estaba en cama y con fiebre, estaba herida y afligida, estaba necesitada,
también nosotros miremos hacia dentro de nuestra comunidad para percibir a aquellos que nos necesitan, a aquellos que a veces están heridos por palabras o por gestos que nosotros hicimos. Piénselo en su comunidad, pensémoslo en nuestra comunidad. Gente herida, pero donde también nosotros somos responsables de esas heridas. Los de afuera, claro que sí. Los de adentro también. Después, esta actitud de Jesús creo que es básica en el Evangelio de hoy. El Señor la tomó de la mano y la hizo levantar. Es decir, ¿qué hizo Jesús? No dijo ninguna palabra, según el Evangelio de hoy, no dijo ninguna palabra. Y reemplazó la palabra con los gestos. ¿Qué gesto hace? Le tendió una mano. Qué bueno, fíjense. Ante aquella mujer herida, Jesús le tendió una mano. ¿Qué hizo ella? Se tomó de esa mano, se tomó de ella. Entonces, el Evangelio de hoy nos enseña a nosotros que si queremos asistir al herido, cuando digo herido, hablo del afligido, del dolorido, del enfermo, del oprimido, de todo aquel que sufre, de toda la persona de que sufre, del que está triste también, porque la tristeza es parte de la aflicción también, o del que sufre la soledad, que también es una manera de sufrir. No se puede asistir con palabras, y a veces las palabras enferman más. Aquí es necesario la cercanía, y la cercanía lo logran los gestos. Visitar a un enfermo en el momento que justo el enfermo necesita, ese es un gesto, que muchas veces el que asiste al enfermo, sin decir muchas palabras, termina aliviándolo con su visita. Y conozco por allí a alguien que ayudaba también en esta asistencia apostólica, que tenía este rol. Se quedaba 1 hora, 2 horas hablando, y cuando se iba el enfermo estaba más enfermo todavía. Por eso hay que ser oportuno, hay que ser delicado. Yo creo que más que palabras, gestos, y eso calan el corazón, calan el alma. Miren al Señor tendiendo una mano. Eso, que la iglesia que somos no deje de dar una mano, no deje de tender la mano, no deje de hacerlo, porque eso es lo que hizo Jesús. Y miren esta herida, esta señora, ella no tuvo más fiebre y se puso a servir. Si alguien interpreta que Jesús la curó para que lo sirva, no está leyendo bien el Evangelio de hoy, que es claro. El Señor, frente a la noticia de que está enferma, esa noticia que le llega de manera inmediata, Él no está pensando en la comida, está pensando en la mujer, la sana. Es ella agradecida que se pone a servir. Así en el contexto del Evangelio de hoy, una mujer agradecida porque se han ocupado y preocupado por ella, porque la han servido, ella se pone a servir. También una linda imagen de nosotros, los cristianos, que sino el Señor de manera directa o a través de la iglesia nos ayudó,
Nosotros, ya aliviados, debemos servir, debemos ponernos al servicio. Estos son los 5 primeros renglones del Evangelio, pero creo que las ideas han sido suficientes para pensar en nosotros. Un Jesús preocupado por los afligidos, como decía el Salmo de hoy, va a la casa de Pedro. La casa de Pedro ha sido siempre considerada la iglesia, y un Señor que no se preocupa solo por los de afuera, sino por los heridos de adentro, la suegra de Pedro. Un Señor rico en gestos, le tiende una mano, y esta mujer, recuperada en su salud, vuelve a su servicio. Ahora lo pensemos en nosotros, que ese sea el deber de esta semana, pensar esto en nosotros. Les invito a rezar el credo de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ponemos en común nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, queremos ser sanados. Señor, queremos ser sanados. Para que como iglesia asumamos la cruz como parte de nuestro camino en el proyecto de Jesús. Oremos. Señor, queremos ser sanados. Para que seamos ciudadanos capaces de transformar la realidad desde nuestro compromiso con el mundo que nos toca vivir. Oremos. Señor, queremos ser sanados. Para que sepamos vivir en la esperanza y como Jesús nos tomemos el tiempo necesario para orar antes de tomar una decisión. Oremos. Señor, queremos ser sanados. Para que a pesar de las preocupaciones y desencuentros, siempre pasemos haciendo el bien entre nuestros hermanos. Oremos. Señor, queremos ser sanados. Escucha, Señor, con fe te pedimos, a vos que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acercando el pan y el vino, tomemos parte en la liberación que Jesús nos ofrece.
agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el reino de Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Con los ángeles y santos cantamos sin cesar un himno de tu gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío.
de la muerte y resurrección de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo acompañe a la Iglesia, presidida por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos José, sus obispos auxiliares, Pedro y Ricardo, y los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección, a las intenciones de esta misa, a las víctimas fatales de esta pandemia, a todos los difuntos. Llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de nosotros, para que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles y con todos los santos que te agradaron en este mundo, merezcamos compartir la vida eterna, alabarte y glorificarte por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con usted. Y con su espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde y proteja para la vida eterna. Amén. El Señor nos ama con ternura y se hace pan para todos. Desde te formarás dentro del vientre de tu madre.
Oremos. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, unidos en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, como avisos parroquiales, este jueves 11 de febrero, por ser el día de Nuestra Señora de Lourdes, vamos a celebrar la misa a las 19 horas. O sea, el día jueves próximo celebraremos la misa a las 19 horas en este templo. También este domingo, después de la misa de 11, el Consejo Económico de la Capillita de Itatí, o mejor dicho, para la Capilla de Itatí, va a vender empanadas y cazuelas. O sea, este domingo después de la misa de 11. Y por último, les voy recordando, no este miércoles no, pero el próximo miércoles 17 de febrero es miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma, y para dar lugar a la gente que trabaja por la tarde, vamos a celebrar a las 20 horas la Santa Misa. La misa del miércoles 17, miércoles de ceniza, vamos a comenzar como comunidad parroquial en una única celebración. A las 20 horas, aquí en el tinglado de nuestra parroquia, de la escuela primaria. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vivamos intensamente todo lo que emprendamos, seguros de que podremos cambiar nuestra realidad cotidiana. Hemos celebrado la misa, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.